Gloria a Dios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Gloria al nombre de Jesús. Esperamos que pueden encontrar, no vaya a arrancar las hojitas de la Biblia por buscar tan rápido. Pero el afán era llegar y ya llegamos, ¿no? Ya estamos aquí, gracias a Dios. Entonces, vamos a leer todos este versículo de la palabra del Señor. ¿Están listos? A la voz de 3 vamos a leer. 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Gloria al Señor. Dando gloria a Dios pueden sentarse, hermanos, en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Y pues me alegra saludar a la familia Torres, hermano Pedro y toda su familia, hermano Uber, cada uno de los hermanos de este lugar que distinguimos. Y gracias por el trabajo que hacen, hermanos, que realizan cada día. Es una bendición grande. Se oyen muy buenos reportes. Alguien me preguntaba en estos días por qué no ha vuelto a la casa de adoración, ahora que estamos más cerca. Pues la razón, hermanos, es que cuando escuchamos que todo está saliendo bien, que la gente está trabajando bien, pues tal vez no queremos estar tanto siendo una molestia en un lugar, pero pues esa es una razón. Otra razón es que pues también somos pastores y estamos encargados de una iglesia, predicando la palabra de Dios. Pero bueno, quiero decirles, hermanos, que antes de ir adelante en la palabra de Dios, quiero decirles que estos días, hermanos, en estos poquitos meses, tenemos, por ejemplo, una iglesia nueva en Biotá, en Cundinamarca. Entonces, si alguien tiene familia por Biotá o conocidos, ya se está iniciando un trabajo allá en Biotá. Colocamos un pastor, también tenemos una iglesia nueva ya en Cibaté. No teníamos iglesia en Cibaté. El domingo pasado posesionamos allí un obrero en Cibaté, en el nombre del Señor Jesucristo. También tenemos un lugar de predicación nuevo de esta iglesia en el barrio Santa Librada, o ahí en el sector de Santa Librada. Tenemos también un predicador allí predicando la palabra del Señor Jesucristo. Gracias a Dios entonces por cada uno de esos lugares, hermanos, y tenemos un obrero también iniciando un trabajo nuevo allá arriba por Sierra Morena. El lunes pasado estuvimos allí para posesionarle, por ahí exactamente en un sector que se llama Los Tanques. Un obrero pues de esta iglesia también iniciando un trabajo, o sea que son 4 lugares nuevos que tenemos en estos días, hermanos. Y bueno, Dios sigue obrando, hay otros lugares más. Estamos completando ya 33 lugares de predicación aquí en Bogotá. Y la meta pues estamos orando para que muy pronto podamos tener 50 lugares de predicación en esta ciudad. Son muy pocos, pero bueno, ahí vamos con la ayuda del Señor Jesucristo. Entonces, gracias por sus oraciones, hermanos, y pues por la gracia del Señor nos corresponde liderar esta región como supervisor de esta región. Y bueno, gracias a Dios por su misericordia, por su bondad. Hemos enviado 3 familias de la iglesia de Fontibón de estos días. Este mes pasado enviamos 3 familias para trabajar casi que en esos 3 lugares, 4 que hay nuevos. 3 de esos lugares pues están predicadores de la iglesia de Fontibón. Entonces, gracias a Dios por la labor, por el trabajo, por las almas, hermano, y gracias por sus oraciones. Gracias por orar, hermanos, en favor de la obra por todo Colombia. Alguien pensaría que no está creciendo la iglesia, pero bueno, pues tal vez, hermanos, Dios es quien se encarga de bendecir de una manera especial esta iglesia. Y hay muchos lugares donde se necesitan predicadores de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Entonces ahí estamos, esperando que Dios nos continúe bendiciendo de una manera especial. Gloria al Señor. Esta mañana, hermanos, yo quiero compartir unos minutos la palabra de Dios y quisiera compartirles y hablarles un poco sobre el tema advertencia para no ser engañados. Gloria al Señor. Sabemos que el enemigo de nuestras almas, Satanás, es también conocido como el engañador. Y no está contento de alguna manera con que usted esté esta mañana aquí en este lugar. Porque él sabe que en otro tiempo muchos de nosotros
en un día como este, en una mañana como esta, tal vez estábamos en otro lugar o en otra situación bastante difícil o muy diferente a la que hoy tenemos al estar aquí en este lugar alabando el nombre del Señor. Y el enemigo no va a estar contento con eso. Pero al fin de cuentas nosotros no estamos aquí para pensar si el enemigo está contento o no. Pero estamos aquí es para alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Pero eso tampoco nos exime, hermanos, de que el enemigo pueda de alguna forma tratar, ojalá esta palabra sea la mejor que podamos usar, tratar de engañar a nuestras vidas y a nuestras almas. Porque él sigue trabajando. Y como vemos aquí, dice que era una preocupación del apóstol Pablo. Él tenía una gran preocupación. Más que una preocupación, él tenía un temor. Él dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No dice de la sincera fidelidad a la iglesia pentecostés, ni a otras organizaciones. No nombra una organización. La preocupación del apóstol no era la fidelidad a un título, a una denominación, pero la preocupación de él era la fidelidad a Cristo. A Él debemos serle fieles. A Él hemos sido llamados para serle fieles. Y dijéramos de alguna manera que la tarea del enemigo es a ver cómo puede causar una dificultad para que nosotros no le seamos más fieles al Señor. Cuando vemos la preocupación que el apóstol tenía, pues tenemos que remontarnos o devolver un poco nuestra mente para pensar lo que sucedió en el huerto de Edén. Una historia bien conocida. Una historia bien recalcada por todos nosotros, desde que algunos que llegamos desde la niñez al Señor, la escuchamos desde la escuela dominical, cómo el enemigo engañó a esta primera pareja que estaban colocados en el huerto de Edén. Cómo logró engañarlos, cómo logró de alguna forma entrar en ellos y hacer o causar que hicieran lo contrario a la voluntad de Dios. Y ahí nace una preocupación importante. Adán y Eva estaban en el paraíso, en el huerto de Edén. Ya estaban adentro. Estaban en una posición importante, gozando, deleitándose de la presencia de Dios. Yo creo que no ha habido pareja que haya vivido más feliz que Adán y Eva cuando vivían en el huerto de Edén antes de pecar. No había preocupación, ninguno de ellos estaba pensando porque mañana hay que pagar los servicios y no hay dinero. Ninguno de ellos estaba pensando en los impuestos o en la valorización o en ninguna de esas cosas. Pero ellos estaban pensando tal vez cosas tan diferentes, vivían tan contentos, vivían tan felices, y esa fue la forma como Dios los colocó a ellos allí en aquel lugar. Pero vemos cómo dice la palabra que el enemigo, el capítulo 3 del libro de Génesis, nos dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales que Jehová Dios había creado. Y con su astucia entonces empezó a mirar la felicidad que hay en esa pareja, la felicidad que hay en esa familia, y está pensando cómo puedo dañarles esa bendición, esa alegría que ellos tienen. Y empezó a trabajar. Y una de las características importantes, dijéramos, que el enemigo ha tenido desde el pasado y sigue teniendo hoy y va a tener en el futuro, es transgiversar las escrituras, la palabra de Dios. Porque el diablo conoce la Biblia. A veces pensamos que algunos tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala de la casa para asustar al diablo. El diablo no le tiene miedo a la Biblia. Cuando digo a la Biblia, no estoy diciendo, estoy refiriéndome a este libro que se llama Biblia, y con que usted lo tenga abierto en la sala de su casa, con eso no va a sacar corriendo al diablo. Al diablo lo saca corriendo la obediencia que usted tiene a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra, gloria al nombre de Jesús. Entonces el enemigo viene para ver cómo logra hacer que desobedezcamos a la palabra. ¿Cómo hacer que podamos desobedecer? Gracias, mi hermano. Que podamos desobedecer a la palabra.
Porque Él sabe que cuando nosotros desobedecemos a la palabra de Dios, de alguna manera Dios se separa, Dios tiene que alejarse de nosotros. Con dolor, con angustia, Dios no quiere hacerlo, pero de alguna manera Él tiene que hacerlo, porque Él no puede habitar donde de alguna manera hay desobediencia a su palabra, gloria al Señor. Y entonces dice la palabra que Él logra entrar con palabras persuasivas, con que Dios ha dicho. ¿Recuerdan ese versículo? Con que Dios ha dicho, no comáis de todos los árboles o de los frutos de los árboles que están en el huerto. Entró con una palabra de alguna manera buscando como romper el hielo, ¿no? Y bueno, Eva no tenía con quién más hablar y tuvo que empezar a hablar con la serpiente, porque Adán estaba bien ocupado. Esto es bien importante, hermano, no es el tema de hoy, pero es bien importante eso. A veces los esposos estamos tan ocupados en el trabajo, en tantas cosas, y quizás estamos descuidando nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, y es necesario tener cuidado tanto de una cosa como de la otra, porque el enemigo no pierde el tiempo. ¿Y qué podemos decir para equilibrar un poco las cargas esta mañana? Tal vez las esposas a veces están ocupadas en sus quehaceres, en tantas cosas, y se descuida otra parte tan importante. Hay cosas tan importantes dentro del hogar, dentro de la familia, y el enemigo no desaprovecha la oportunidad. Y entonces por eso el apóstol estaba haciendo de alguna manera una advertencia para no ser engañados. Y alguien podrá pensar, pero yo ya tengo 50 años de andar en el camino del Señor, ¿ya qué me va a engañar el enemigo? No, hermano, no hay manera de decir que tal vez porque apenas estamos comenzando no podemos ser engañados, o porque ya llevamos mucho tiempo, o porque conocemos la Biblia de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis de memoria. Solo un hermano escuché una vez y él recitaba prácticamente toda la Biblia de memoria y con una capacidad mental tremenda para memorizar la palabra de Dios. Pero, hermano, es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque el enemigo sigue trabajando hoy. Sigue trabajando. Y pudiéramos decir que las estrategias de él no han cambiado tanto. Él conoce la palabra y empieza a entrar a través de la palabra, a ver cómo puede convencernos o cómo puede desviar. A veces uno se preocupa cuando encuentra uno personas que dicen, es que me habló por la palabra, es que me dijo por la Biblia. Yo vi eso en la Biblia, yo nunca lo había leído, o si lo había leído no lo había entendido. Y estas personas, hermano, que se desvían y que el enemigo puede utilizar, porque mire, lastimosamente hay que decirlo, pero el enemigo puede utilizarnos a cualquiera de nosotros, si le damos lugar. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? Un hombre de Dios, un varón de Dios, un gran apóstol, pero ¿qué dice la palabra? Que en un momento, hubo un momento cuando él trató de persuadir al Señor, no te vayas a esa condenación o a esa situación que dices es muy dura, de ir a crucificarte, no sufras todo eso. Y el Señor entendió que era Satanás hablando a través de Pedro. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces podemos ver que el enemigo, hermano, buscando la oportunidad, la manera, a ver cómo podemos, quién le da oportunidad, quién le da lugar, quién permite que él pueda entrar y hablar y traer y causar alguna dificultad, porque al fin de cuentas, pues lo que a él le interesa es su alma y mi alma. Gloria al Señor. Entonces, la preocupación del apóstol estaba ahí en ese sentido, de que seamos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La fidelidad a Cristo. Seguro ustedes conocen personas que antes estuvieron con nosotros en el camino del Señor. Y seguro les conocemos hoy. Y algunos de ellos han ido a otras doctrinas extrañas, doctrinas raras,
Conocimos tal vez, seguro si diéramos la oportunidad esta mañana preguntar a alguien, seguro alguien podría nombrar aquí a una persona y decir: yo conocí a fulano de tal, que fue un predicador, que fue un cantante, que fue un evangelista, que fue un hombre a quien Dios usó, pero ahora se fue a tal otro lugar y ya ni siquiera piensa, para él ya no es importante el Señor Jesucristo. Encontraba estos días una mujer hablando con ella un poco, compartiendo un poco la palabra. Y entonces ella me decía: yo ya no asisto a la iglesia. Y nombraba pues la denominación. Y yo le dije: ¿por qué usted dejó de asistir allá? Y entonces ella empezó a contarme la historia y empezó a decirme: no, y yo tuve que ser bautizada otra vez en el nombre de Jesús. Y yo le dije: ¿cómo es que usted, habiendo sido bautizada en el nombre de Jesús, vuelve otra vez a ser bautizada? Y ella me dijo: no, es que yo ahora fui bautizada en el nombre de Jesucristo. Y dije: pero no hay dificultad, si usted ya estaba bautizada en el nombre de Jesús. Y empezó a explicarme y empecé a darme cuenta, hermanos, a veces nosotros le decimos hermano a todos los que se dicen ser del nombre. Pero hay gente que, aunque predica el nombre, no tienen la doctrina correcta. Hay gente que creen en el nombre, pero también creen en un profeta, también creen en un hombre, también creen en una persona que lo idolatran, y para ellos es más importante aún que el Señor Jesucristo. Hay gente que en algunos templos tienen allá una imagen de un hombre que pudo haber sido un gran hombre en su tiempo, pudo haber sido un gran hombre usado por Dios quizás, pero en este momento algunas personas lo idolatran y lo adoran y le llegan a llamar a el ángel enviado, cosas así por el estilo. Y para muchas personas es más importante esa persona que el mismo Señor Jesucristo. Y esta mujer me decía: la razón por la cual yo fui bautizada otra vez es que cuando a uno lo bautizan en el nombre de Jesús, le hace falta algo. Y yo le dije: la Biblia dice que en Jesucristo lo tenemos todo y que estamos completos. Pero ella me decía: es que cuando a uno lo bautizan en el nombre de Jesucristo, están incluyendo el nombre del profeta. Yo dije: qué lástima. Desde ahí yo me di cuenta, hermanos, y yo dije: bueno, ya no somos ni primos. Porque a veces uno le dice hermano a alguien, y entonces yo dije: ya no somos ni primos. Con esa doctrina, con esa clase de enseñanza, no está bien. Y tal vez pudiéramos enumerar cantidades de ejemplos, cantidades de cosas que han pasado, gente que ha sido usada por Dios de una manera especial, pero en algún momento del camino se desviaron. Cuando uno se encuentra y uno les pregunta: hermano, ¿qué pasó? Es que me mostró por la Biblia. Es que me dijo por la Biblia, yo vi, me mostró allí. Ninguno me había explicado ese versículo como esa persona me lo explicó. Y entonces hay que tener en cuenta cómo el mismo Satanás le cita la palabra de Dios al Señor Jesucristo. Esto para darnos a entender y recordar, hermanos, yo sé que la mayoría conocemos esto, pero para que lo tengamos en cuenta, que Satanás también conoce la Biblia y también es capaz de predicar. No puede cumplirla, no va a obedecerla. Pero dice el capítulo 4 de San Mateo que el Señor, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y dice que estando allí, entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, el Señor lo está reprendiendo de alguna manera con la palabra, pero escuchen lo que dijo el enemigo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En el Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. En tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces note usted
cómo el mismo Satanás conoce lo que dice el Salmo 91 y todos los demás salmos y todo lo que dice la Biblia. Pero a veces nosotros nos preocupamos porque alguien es tan experto en la palabra. A veces estamos hablando con alguien y le decimos, es que la Biblia dice en tal parte, y no terminamos de decir el versículo, cuando la persona nos dice, mire, eso está en tal lugar, en el libro tal, el versículo tal, hasta la página de la Biblia se la saben. Pero ese no es el punto. El punto no es que tanto usted sabe o yo sé de la palabra, qué tanto conozco de ella, qué tanto tengo guardado en la mente o memorizado y aprendido los versículos de la palabra de Dios, sino que tanto estoy obedeciendo a la palabra de Dios, que tanto obedezco a la palabra, que tanto estoy recibiendo esa palabra y aplicándola a mi vida. Eso es lo que nos va a salvar, la obediencia a la palabra. De nada le sirve a una persona leer la Biblia si no va a obedecerla. De nada le sirve a una persona conocer la palabra de Dios de memoria y guardarla y tenerla en su corazón tal vez, pero si no la obedece. Es importante obedecer. La palabra de Dios dice que es mejor el obedecer que los sacrificios. Y el enemigo sigue utilizando estrategias, no solamente las utilizó allá en el libro de Génesis, pero quiero relatarles o miremos un pasaje. Hay un pasaje de la palabra de Dios que me encanta y cuando yo lo comparaba con Génesis, me parece muy similar. El capítulo 12, el capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, el capítulo 13. Hay allí un pasaje que nos habla acerca de un profeta, mejor de dos profetas. Y nos habla de algo muy similar. Pudiéramos encontrar un poco las similitudes que hay de la palabra con el libro de Génesis. Dice la palabra de Dios, tengo una versión diferente a la que ustedes tienen. Si hay algunas palabras cambiadas un poco o de otra expresión, entonces les ruego me disculpen esta mañana. Dice el capítulo 13 del primer libro de los Reyes, por orden de Jehová, un hombre de Dios llegó desde Judá a Betel, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. El profeta clamó contra el altar por orden del Señor, altar, altar. Así dice Jehová a la casa de David. O así dice Jehová a la casa de David, nacerá un hijo que se llamará Josías. Él sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. En aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor habló, el altar se quebrará y la ceniza que está en él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Pero la mano que extendió se secó y no la pudo volver así o a enderezar. El altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Entonces el rey dijo al varón de Dios, ruega a Dios, ruega a Jehová tu Dios y ora por mí, que mi mano me sea restaurada. Y el hombre de Dios oró a Jehová y la mano del rey se recuperó y volvió a ser como antes. Oiga el verso 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa a comer y te daré un presente. Pero el hombre de Dios le respondió al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. El verso 9 es la parte importante, porque así me está ordenado por la palabra del Señor. Note usted, hermanos, algo que Dios siempre hace
es que Dios es muy claro en la palabra. Dios no trata de decir cosas. Dios nunca ha tratado de decir algo. Dios nunca va a tratar de decir algo. Dios dice cosas. ¿Se imaginan ustedes a Dios diciéndole a Abraham? Abraham, no sé, pero estaba como pensando en pedirle que me sacrifique a su hijo. Estoy haciendo una pequeña hipótesis de lo que pudiera ser Dios tratando de decirle a Abraham, sacrifícame a tu hijo. No sé qué irá a pensar su esposa, Abraham. No, Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. No hay lugar a la duda. No hay lugar a pensar, pero no, hermano, Dios sencillamente dice algo. Dios dice la palabra. Señor, pero la palabra es dura. Bueno, si la palabra es dura, hermano, no es el problema de Dios, el problema es mío. Dios no está tratando de decir algo. Dios siempre ha dicho la palabra. Cuando Dios le habló a Adán y a Eva en el huerto de Edén, muy claro les dijo lo que ellos tenían que hacer y ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron. Dios no les habló allá como tratando de decirles como que no se entendía. No, ellos entendieron la palabra. Ellos lo repitieron. Cuando la serpiente preguntó a Eva por lo que Dios les había dicho, ella les dijo claramente lo que ella había entendido. Lo que Dios les dijo, ellos lo entendieron. Ahora mire lo que sucede aquí. Este hombre tenía claro lo que Dios le había mandado. El rey le dice, vamos a mi casa, vamos a mi palacio, camine, acompáñeme. Le puedo ofrecer un presente, le puedo ofrecer comida, le puedo ofrecer agua, le puedo ofrecer algo para que descanse, para que duerma. Y el hombre le dice, no, porque por mandato de Dios me está ordenado que no debo comer pan, ni beber agua en este lugar, ni regresar por el mismo camino por donde vine. Note usted esa palabra importante, hermanos. ¿Sabe por qué el hombre tenía la palabra clara? Porque Dios se la había hablado así de claritica. Pero no es difícil, hermano, en el tiempo que estamos, escuchar personas diciendo, no, Dios no quiso decir eso. No fue eso lo que Dios quiso decir. No, esa no es la interpretación. Mire, la interpretación es de esta manera. Es que si lo llevamos a esto, a lo otro, y una cantidad de vueltas y cosas, hermano, Dios es muy claro. ¿Acaso no hemos leído lo que dice la palabra de Dios? Tan claro que dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, y empieza a enumerar una lista larga de cosas. Dios no trata de decir allí como tratando de explicar, mire, los que toman un poco, no, Dios sencillamente dice, los borrachos. Una palabra clara para nosotros. Gloria al Señor. Pero podemos mirar un poco, hermano, mire, estamos diciendo advertencia para no ser engañados, y vamos a mirar cómo este hombre, este profeta, que ni siquiera se sabe el nombre de él, terminó siendo engañado. Gloria al Señor. Hasta allí, hasta el verso 10, dice, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había ido a Betel. El verso 11 dice, habitaba entonces en Betel un viejo profeta, varón de Dios. Habitaba entonces en Betel un anciano profeta cuyos hijos le contaron lo que el varón de Dios había hecho y dicho aquel día en Betel. Su padre les preguntó, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había vuelto el varón de Dios, que había venido de Judá. Él les dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y subió en él. Y fue tras el varón de Dios y lo halló sentado debajo de una encina. Le preguntó, ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Él respondió, yo soy. Oiga pues la palabra, oiga el enemigo hablando. Entonces le dijo, ven conmigo a casa
Pero él le respondió: no podré volver contigo, ni entrar en tu casa, ni comer, ni beber contigo en ese lugar. Otra vez, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino por donde vayas. El hombre sabía lo que tenía que hacer. Él conocía. De hecho, Dios lo había respaldado. Mire, hermano, ahí quiero que hagamos un pequeño paréntesis allí. Yo sé que estoy leyendo una versión diferente y hay algunas cosas que quizá están un poco más cortas, pero quiero decir, hermano, mire, hay algo importante. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos respalda. Y si Dios le está respaldando a usted, si Dios lo está bendiciendo, si usted siente la bendición de Dios, lo que usted está haciendo, Dios lo bendice. ¿Por qué tenemos que hacer otra cosa? Si Dios nos está demostrando que es su voluntad, ¿por qué dudar de la palabra? Pero a veces dudamos porque lo dijo fulano de tal, el líder tal, el anciano tal, el presidente, y quiero incluirme ahí, el pastor, o mi familiar, es que él conoce mucho de la Biblia, él tiene mucho conocimiento, él sabe mucho. No importa quién lo haya dicho. ¿Le voy a creer? ¿A quién le voy a creer? Hay que creerle a la palabra de Dios. No interesa quién lo hable, no interesa quién lo diga, no interesa la posición que tenga el líder o la persona que está diciendo, pero si es en contra de la palabra, no debo hacerlo porque sencillamente me va a llevar a una situación tremenda delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Es que ya tenemos una palabra que es muy clara para nosotros. Ahora seguimos leyendo y dice la palabra de Dios: el hombre estaba firme, sabía lo que Dios le había dicho, pero ahora note lo que sigue diciendo la palabra. El anciano profeta respondió: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo: vuélvele contigo a tu casa para que coma y beba algo. Pero dice que le estaba mintiendo. Gloria al Señor. Yo me pregunto, si Dios tiene que decirme algo, ¿por qué Dios no me lo puede decir personalmente? Gloria al Señor. Porque mire, el hombre viene, dice que este hombre había sido un profeta de Dios en otro tiempo. Ya no era un profeta de Dios. Las razones, las causas, las circunstancias no las menciona la palabra. Pero lo que sí dice la palabra es que este hombre vino mintiéndole, engañándole, diciéndole: un ángel me habló. ¿Cuántos ángeles están hablando a gente hoy día? Pero arriba de la palabra de un ángel está la palabra de Dios. Por encima de la palabra de un ángel, de un querubín, de un arcángel, de lo que sea, está la palabra de Dios, que es infalible. La palabra de Dios, hermano, que es la que nos guía a toda verdad y en la que debemos cada día pararnos y estar firmes en esta palabra. Gloria al Señor. Porque Satanás era un ángel también. También fue un ángel, ¿no? Y este hombre viene y le dice: un ángel me ha hablado. Bueno, ¿qué clase de ángel fue? Es importante, hermano, tener en cuenta eso. Estamos viviendo tiempos. Estos días alguien me decía: qué bueno, estamos viviendo el mejor tiempo de la iglesia. No hay persecución, por toda parte se predica, hay libertad para predicar. Yo le dije: no es el mejor tiempo. Para mí este no es el mejor tiempo. Para mí este es el peor tiempo de la iglesia.
Es el peor tiempo de la predicación del Evangelio, porque hay lugares al amaño de toda la gente. Toda la gente hoy en día se dice ser cristiana. La gente piensa que por llevar una Biblia ya es cristiano, que por cantar o levantar las manos ya somos cristianos. No, el cristianismo es mucho más que eso. Es mucho más que simplemente llevar una Biblia o cantar unas canciones cristianas. Gloria a Dios. Y necesitamos, hermano, estar parados en esa verdad cada día. Porque si algo el enemigo está interesado, hermanos, es en desvirtuar la verdad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar listos para salirle al paso. Mire, este hombre no menciona la Biblia quién era, Dios lo usó, allá fue y dictó la palabra, dio la palabra, habló una profecía y el altar se cumplió, la palabra que habló, el altar se abrió en dos, se derramó la ceniza que estaba en él, un milagro en la vida de aquel hombre, 2 milagros. Primero la mano del rey con la que lo señaló para que lo atraparan y lo llevaran preso, tal vez la mano del rey se secó. Después el rey pidió que orara por él y él oró y el Señor lo restauró. Pero note usted, hermano, la tremenda situación. Todo iba bien, hizo el trabajo bien, iba de regreso a su casa, pero note el problema tan grande en el cual se vio abocado este hombre. ¿Sabe por qué? Por no ser firme a la palabra. Por no estar firme a la palabra. Gloria al Señor, Dios nos guarde, hermanos. Dios guarde nuestra vida, Dios guarde nuestro liderazgo, Dios guarde nuestro ministerio, Dios guarde nuestra alma, nuestra salvación. Necesitamos guardar eso cada día delante de la presencia del Señor. Y dice la palabra entonces que lo convenció, se lo llevó a su casa. Y cuando estaban allá en la casa ya estaba todo a la mesa. Y entonces ahí sí vino palabra de Dios al profeta que estaba ahí anciano y le dio palabra al hombre. Por cuanto desobedeciste a mi mandato. Por cuanto desobedeciste, por cuanto fuiste rebelde a mi palabra. Y tal vez yo creo que ese hombre si llevaba, había cogido la cuchara para llevarse un bocado a la boca, se le cayó esa cuchara. Si tenía un vaso ahí en su mano con jugo, con agua quizás para beber, yo creo que inmediatamente se le cayó. Yo no sé lo que el hombre sintió y tal vez en ese momento empezó a pensar por qué tuve que hacerlo. Si conocía la palabra, sabía lo que era. La palabra de Dios no es difícil de entender. No es difícil. A veces nosotros la hacemos difícil, pero no es difícil. Algo que tiene la palabra es que es muy clara, es muy clarita. Usted va a la palabra y entiende, la palabra de Dios habla tan claro, tan hermosa la palabra. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios obre, ella empieza a moldearnos. Pero a veces nosotros pretendemos que la palabra se sujete a nosotros. A veces quisiéramos que la palabra pueda someterse a mí. Yo quiero decir, Dios no está esperando que usted deje las cosas que a usted no le gustan. Dios está esperando que usted deje las cosas que a Él no le gustan. Gloria a Dios. No es lo que a mí no me gusta, es lo que a Dios no le gusta. Señor, pero a mí me gusta. Dios no le está preguntando, mire, hágame una lista de cosas que a usted no le gustan para que las deje. No, Dios está esperando que nosotros dejemos lo que a Él no le gusta, lo que a Él no le agrada. ¿Usted cree que al hombre no le gustaba allá? Imagínense, yo creo que hubo un momento acalorado allí, en ese sacrificio que había, seguramente había sed. El hombre hubiera podido sentarse a la mesa y haber comido un suculento almuerzo, quizás una cena allí especial. Hubiera sido algo bonito estar en la casa del rey bien atendido. Pero Dios dijo que no. ¿Por qué? Dios lo sabe. A veces estamos pensando, ¿por qué Dios me dice que no? ¿Por qué Dios dice en la palabra? ¿Por qué dice que no? ¿Por cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Pero por qué Dios me priva de esos privilegios? Pudiéramos decir algunos. Pero Dios sabe la razón. Dios sabe la razón. Él sabe por qué. Gloria al Señor. Y no fue este profeta el único que fue engañado. Muchos más
Yo creo que todos recordamos a Judas, un apóstol de Dios, un hombre que andaba con el Señor, un hombre que iba al lado del Señor, mirando los milagros, viendo lo que hacía, y terminó engañado. Terminó de alguna manera enredado. El enemigo le enredó con unas cuantas monedas que no eran pocas, pero enredó su vida y terminó haciéndolo perder lo más grande, lo más especial. Gloria a Dios. Fue tan terrible lo que este hombre sufrió, que dice la palabra que después se fue y devolvió esas monedas que le habían dado. No encontraba paz, no encontraba sosiego, y fue y se quitó la vida. Gloria al Señor. Perder a Dios, hermano, para usted y yo que le hemos conocido, que por su gracia Él nos ha rescatado, sería una pérdida invaluable, algo que no podríamos pagar ni comprar por ninguna clase de precio. Entonces vale la pena esforzarnos, vale la pena luchar, vale la pena perseverar, vale la pena, hermano, en mirar la palabra, someternos a la palabra, obedecer la palabra, vale la pena hacerlo, porque haciendo esto vamos a tener la bendición de Dios con nosotros cada día. Y todo lo que hagamos va a salir bien. Esa fue la palabra a Josué. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está inscrito, porque entonces harás. Note usted, Dios no dice yo haré prosperar, dice usted mismo hará prosperar su camino. Cuando usted obedece, cuando usted cumple la palabra, hermano, lo que está en la palabra es para usted y para mí. Las bendiciones son para nosotros. Usted y yo podemos recibir todas esas bendiciones que están ahí de parte de Dios en favor de nuestra vida. ¿Quiere que Dios lo use? Obedezca la palabra. ¿Quiere que Dios lo respalde y que por toda parte donde usted va las puertas se abran por sí solas? Obedezca la palabra, porque ahí está la bendición. Gloria a Dios. Y entonces, por esa razón el apóstol estaba preocupado y tenía razón para estarlo. Tenía razón. Se recuerda de Balaam también, un profeta de Dios. ¿Sabe qué había dicho Dios de Balaam? Lo que tú bendigas será bendito, y lo que tú maldigas será maldito. Mire todo lo que Dios le había dado, pero un día terminó desobedeciendo a la palabra, desobedeciendo, haciendo algo incorrecto en contra de lo que Dios le había mandado, y entonces Dios tiene que desecharlo y terminó muriendo entre los malos. Significa que se fue tarde que temprano, terminó distanciándose y terminó allá con ellos y murió entre ellos. Yo creo que todas estas cosas que están escritas en la palabra de Dios deben de ser, hermano, cada día un campanazo a nuestra vida. Debe de ser como esa campana que está ahí de señal, que nos está advirtiendo de un peligro. A veces vemos la palabra de Dios como una barrera, como algo que nos priva tal vez de algunas cosas buenas. Dice que un hombre estaba cansado de mirar, porque siempre cerca de su casa o ahí al pie de su casa había una cerca, como una valla. Y el hombre dijo, estoy cansado de tantas limitaciones y de tantas cosas, estoy aburrido de esas vallas que siempre me prohíben cosas. Y un día ni siquiera se puso a pensarlo, sino que decididamente saltó por encima de la valla sin mirar que al otro lado de la valla lo que había era un abismo. Esa valla que estaba ahí era una cerca de protección. Estaba colocada en ese lugar para protegerlo a él, para proteger a su familia, para proteger todo lo que él tenía. Esto es la palabra de Dios para nosotros, la protección para nuestra vida. Cuando nosotros la obedecemos, entonces Dios se compromete con nosotros a nuestro alrededor y está con nosotros todos los días.
en las mañanas, en las noches, en las madrugadas. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano, tener un Dios tan grande y tan maravilloso como este que tenemos. Gloria al Señor. Pero hermanos, la manera más especial que tenemos para conocer de Dios es a través de su palabra. Dios nos ha dejado esta palabra. Estos días estaba leyendo un artículo relacionado con el tema que hay en redes sociales y que causa bastante polémica. Y les leí acerca de un cantante muy famoso, diciendo que la palabra de Dios no tiene autoridad para juzgar, decía el artículo. No, la palabra de Dios, la Biblia, dice él, ni siquiera dice la palabra de Dios. La Biblia no tiene autoridad moral. Gloria a Dios, qué equivocado está el mundo. Pero usted y yo que conocemos lo que dice la palabra. Algunos piensan que la Biblia dice el papel puede con todo. No es el papel. Tengo una Biblia muy sencilla este día. Alguien me regaló esta Biblia. Está escrita en papel periódico. Una Biblia muy económica. Estas páginas son papel periódico. Pero el papel en el que está escrito esta Biblia no tiene tanta validez. No es lo que vale. Es lo que está escrito en ella. Yo no sé si hay aquí alguien esta mañana, o quizá usted conoce a alguien que tiene una Biblia que está tal vez con páginas escrita con letras de oro. No es eso lo que vale, es lo que está escrito en ella, porque se cumple cuando nosotros obedecemos esta palabra. ¡Gloria a Dios! Entonces, hermano, ojalá que cada día, cuando el enemigo venga para decirle a usted algo que usted ya sabe que la palabra de Dios dice no, no le busque otra cosa. No busque otra cosa, hermano. Si la Biblia dice no, es no. Y si la Biblia dice que sí, pues no esté buscando lo contrario. Lo que dice la palabra, eso es. No hay que darle vuelta de hoja, no hay que pensar, no fue eso lo que quiso decir. Dios, recuerde, Dios nunca ha querido decir nada. Dios no está queriendo decir nada hoy. Dios dice cosas. Dios dice cosas. Él no necesita, hermano, estar tratando de decirnos. Él lo dice porque Él es Dios y no cualquier Dios. El Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Gloria al Señor. Y por su palabra, dice que subsisten los cielos, la tierra y todo lo que vemos. Por su palabra fue creado el universo. Por su palabra existen todas las cosas que hay, hermano. Entonces vale la pena confiar en esta palabra maravillosa. Yo no sé qué cosas tal vez el enemigo pueda estar hablando a su mente. Porque cuántas situaciones, hermano, a veces el enemigo viene para decirnos, no es necesario orar. No, porque Dios lo sabe todo y alguien pudiera mostrarle a usted por la Biblia, mire, la Biblia dice que Dios lo sabe todo, eso es cierto. Pero entonces, ¿dónde vamos a dejar lo que dice la Biblia, orar sin cesar? Gloria al Señor. Pero hay gente que no hay necesidad de orar, ayunar, no hay necesidad de ayunar, congregarse, no hay necesidad de congregarse. Y todas estas cosas a diario, eso son cosas de alguna manera sencillas, pero de alguna forma el enemigo está tratando, trabajando, a ver cómo puede lograr que usted y yo no hagamos lo que es agradable delante del Señor. Pero yo quiero decirles esta mañana, hermanos, la palabra de Dios todavía sigue siendo la palabra. Y no importa si usted la tiene escrita en letras de oro o en un papel sencillo como esta Biblia que yo tengo, o tal vez en su tablet, en su iPad, en su celular. Pero si es la palabra de Dios, vale la pena obedecerla. Vale la pena, hermanos, cumplirla. Vale la pena esforzarnos por obedecer esa palabra. Léala. Lea la palabra. Instrúyase a través de la palabra. Este libro es hermosísimo, es algo especial. Nos habla de toda clase de cosas aquí. Hay hasta recetas de cocina aquí. Perfumes. Eso sí, bueno, hay algunos prohibidos. El Señor dijo de algunos perfumes que Él dio para el tabernáculo y dijo que no deberían ser preparados para ser colocados sobre personas. Es un manual completo, todo está ahí en la palabra. Tantos ejemplos.
Estos días un hermano se me acercó y me dice, hermano, ¿cómo le parece que perdí mi casa? Yo dije, hermano, ¿pero qué pasó? Dijo, es que fui fiador de alguien. ¿Pero por qué? ¿Por qué no miró la palabra? No dice la Biblia, no seas fiador de nadie. Pero a veces nos pasan cosas porque lastimosamente nos hemos olvidado de este manual tan especial que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Pero esta mañana, ojalá que usted no coge su Biblia solamente para venir al culto. Ojalá que usted no toma su Biblia ya solamente para venir a la iglesia y la desempolva un poquito porque está ya un poco empolvada. No. Ojalá que usted dedica un poco de tiempo, hermano. Mire la tecnología tan importante. Hay Biblias en audio. Colóquela ahí en su celular y mientras usted va hacia el trabajo, mientras está ahí en un trancón, colóquela a sonar ahí en su celular y va a poder encontrar en ella instrucción para su vida. Si nos da pereza leer, pues coloquémosla en audio y alguien va a leer por nosotros. Pero sobre todo, obedezcamos a esta palabra. Si usted lo único que se sabe es el versículo de Jesús lloró, si no se sabe más, porque aprender la Biblia es difícil, ¿no? Yo me demoré como 6 meses aprendiéndome Jesús lloró. Y cuando me aprendí Jesús lloró, se me olvidó cuál era la cita. Y a veces es así, ¿no? Y uno escucha un chiste por allá, una cosa, y usted medio la escucha. Y ya está grabado inmediatamente. Pero la Biblia uno tiene que repetirla y repetirla y repetirla y repetirla y repetirla para aprenderse un versículo. Y a mí me pasa, a veces me sé los versículos, pero no sé dónde están. Sé que están en la Biblia, sí, pero a veces tengo que empezar a buscarlos y tengo que empezar a marcar. Mi Biblia la tengo marcada de colores, porque estoy allí resaltando los versículos. Y esto, hermano, el enemigo siempre trabaja en eso. No aprendamos la palabra. Ahora mucho más que la obedezcamos. Yo quiero solamente dejar este pensamiento esta tarde en el nombre de Jesús. Quisiera invitarles para estar en pie, hermano. Yo no sé lo que el enemigo puede estar hablando a usted, porque el enemigo habla todos los días trabaja, todos los días está tratando cómo nos puede engañar. ¿Cómo puede engañarnos? Y a mí me preocupa algo. Adán y Eva estaban en el huerto y de allá lo sacó. Nosotros todavía no hemos llegado a la presencia de Dios. Vamos en camino. Queremos llegar, pero todavía no hemos llegado al cielo. Y Adán y Eva ya estaban en el huerto, allá estaban adentro, disfrutando. Y de allá lo sacó. Que Dios guarde nuestra vida, porque vamos en pos de alcanzar, hermanos, esa salvación preciosa. Y yo quiero verle un día al Señor tal como Él es. Yo no estuve el día que el Señor se fue, dice Hechos, que ellos se quedaron mirando hacia el cielo y el Señor desapareció en las nubes. Y yo no estaba ese día allá. Pero yo quiero estar el día que el Señor venga en las nubes para recibir a su iglesia. Gloria a Dios. Seguro que usted y yo queremos estar. Y es la voluntad de Dios y es el propósito de Dios. Pero el enemigo va a estar interesado en atravesárselo en el camino. Entonces, que Dios nos ayude. Yo quisiera esta hora, yo no sé si alguien, hermano, necesita que oremos a su favor este día. No estamos exentos, pero Dios también es bueno para ayudarnos. Dios ha prometido ayudarnos y Él está aquí esta mañana. Tal vez hemos hablado algunas cosas, pero posiblemente el enemigo puede estar hablando otras, tal vez a través de internet, tal vez a través ofreciéndole cosas a usted, tal vez haciéndole ofrecimientos a los jóvenes, tantas cosas. Qué bueno que esta mañana pudiera haber alguien que le dijera: Señor, aquí estoy, yo quiero seguir perseverando, quiero seguir adelante, quiero continuar, quiero verte, Señor, tal como tú eres. Y no solamente quiero verte, pero quiero estar allá en tu presencia. Quiero, Señor, ser un ejemplo también a mi familia, que ellos puedan ver en mí, hermano. A veces nosotros pensamos que estamos solos, que vamos solos. Hay una cantidad de gente detrás de usted que lo están mirando, que están siguiendo sus pasos. Tal vez no sabemos, ni siquiera a veces sabemos quiénes son. Pero si usted
continúa perseverando en esta verdad, un día de estos usted va a poderlos ver a ellos también aquí en la iglesia alabando al Señor. Vamos a orar. Él está aquí esta mañana o esta tarde para fortalecer a alguien, para guiar a alguien. Si alguien siente que le faltan fuerzas, aquí está el que da nuevas fuerzas. Aquí está el que puede restaurar, el que puede bendecir, el que puede sanar, el que puede liberar, el que puede hacer todo lo que necesitamos. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo en esta hora. Soberano Jesús, divino Dios, porque tú eres poderoso, porque tú eres grande. Guíanos, Señor, a toda verdad. Extiende tu mano, Señor, sobre cada vida, sobre cada necesidad. Extiende tu mano, Señor, tú conoces cada corazón. Conoce, Señor, cada uno en esta hora. Te pido, Señor, que tú seas obrando de una manera especial. Eres tú quien guía, Señor, quien bendice, quien fortalece. Ayúdanos, Señor, da entendimiento a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu verdad. Guárdanos, Señor, en tu misericordia. Guárdanos, Señor, en tu bondad. Bendito Jesús. Extiende tu mano. Extiende, Señor, tu gracia obrando sobre cada una de nuestras vidas. En ti está nuestra confianza, en ti está nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, Señor. Guíanos, Señor, cada día.